Hola, vale, ya podemos empezar. Estábamos pendientes de la señal del streaming. Nada, bienvenidos a Factoría Cultural. Esto es el Foro de Expertos, que es una serie de charlas con profesionales de la cultura y de la creatividad que tenemos todos los jueves. Son gratuitas con inscripción previa. Y hoy tenemos la suerte de contar con Manuela Lara, que es la responsable de proyectos, de nuevos proyectos en Santillana Editorial, y nos va a hablar un poco pues, de nuevas metodologías en procesos educativos y nada, estoy segura de que vamos a aprender un montón con lo que nos cuente. Así que nada, muchas gracias y os dejo con ella. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Voy a intentar hablar con el micrófono. La verdad es que me resulta muy difícil porque muevo mucho las manos normalmente, entonces estoy haciendo realmente un esfuerzo para tener el micrófono delante. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir esta tarde. Como os comentaba, yo soy Manuela Lara, llevo dentro del área de innovación de Santillana, llevo nuevos proyectos. El área de innovación fue creada en Santillana más o menos hace 4 años con el objetivo de entender, por una parte, qué es lo que estaba pasando en el mundo de la educación y, sobre todo, cómo Santillana, una editorial tradicional, proveedora de contenidos en un modelo determinado, que es el libro de texto, debía evolucionar. Entonces, yo os vengo a hablar fundamentalmente de superpoderes. No sé si vosotros tenéis superpoderes, yo creo que sí, todos tenemos algún superpoder. Me gustaría eso, que pensarais cuál es vuestro superpoder y a lo mejor al final incluso podemos hablar un poco de ello. ¿Por qué hablamos de superpoderes en Santillana? Fundamentalmente, fundamentalmente por estos chavales. Nosotros nos dimos cuenta, reflexionando un poco sobre qué es lo que hacía la escuela, qué es lo que estaba ocurriendo, qué tipo de formatos o de nuevas propuestas de contenidos podíamos proporcionar, que teníamos alumnos en la escuela, este en concreto es mi hijo pequeño, que están hoy en una escuela. Cuando salgan al mundo vamos a suponer, por ejemplo, el 2035, cuando tengan que incorporarse al mundo laboral, es un mundo que no sabemos cómo va a ser. Es un mundo que no tenemos ni idea cuánto habrá avanzado la tecnología. Sí sabemos que en los últimos 20 años la tecnología ha avanzado de forma exponencial y que nada tiene que ver muchas de las formas de comunicarnos, de relacionarnos, de trabajar con simplemente lo que ocurría hace 20 años. Entonces, si nos planteamos qué es lo que va a ser de estos alumnos que están hoy, vamos a suponer, en primero, en segundo de la ESO, qué es lo que va a ocurrir con ellos cuando salgan al mundo en el 2035. Y entonces vamos a suponer que podría ocurrir algo como esto, por ejemplo. Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception. At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed. I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me. And I'm in a hab designed to last 31 days. So,
In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow 4 years' worth of food here, on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway. Houston, be advised. We've got a video message. It's directed to the whole crew. Play it. Mein Gott. Mark Watley's still alive. Woo! In your face, Neil Armstrong. We left him behind. Let's go get our boy. This is something NASA rejected, so we're talking mutiny. And if we mess up the supply rendezvous, we die. If we mess up the Earth gravity assist, we die. It's space. It doesn't cooperate. I guarantee you that at some point, everything's gonna go south on you. And you're gonna say, this is it. This is how I end. Is it possible that he's still alive? Bueno, la aventura que cuenta esta película ocurre en el 2035, que es justo cuando los alumnos como el que os enseñaba hace un momento, se incorporarán al mundo laboral. Es un momento en el que algunos teóricos consideran que entre el 2035 y 2045 la inteligencia combinada de todas las máquinas podría superar la inteligencia humana. El software combinado de todas las máquinas podría superar la inteligencia humana. Por eso creemos que los chavales que están hoy en la escuela deberían trabajar esas habilidades, esos superpoderes que ha demostrado Matt Whitney en la película y que no son precisamente los que se están trabajando en la escuela. No son las habilidades que se están trabajando hoy en día. No sé si habéis visto la película. Sí, es una película que además se utiliza mucho en el contexto escolar porque tiene muchos elementos interesantes. Nosotros la elegimos porque nos sirve para representar muy bien esos superpoderes que creemos que tenemos que ayudar a que profesores y alumnos desarrollen en las escuelas. Estamos hablando de habilidades que habéis visto en este fragmento de la película, como por ejemplo la emprendeduría. Matt Whitney decide que va a sobrevivir y lo convierte, esa supervivencia, en un proyecto de vida donde tiene que controlar los alimentos que tiene que controlar el calendario, tiene que ponerse unos hitos determinados. Pero también hay otras habilidades, hay habilidades de comunicación, hay habilidades de trabajo en equipo. Está a millones de kilómetros de distancia de su equipo, pero tiene que comunicarse con ellos, tiene que conseguir liderarlos, tiene que hacer que trabajen de forma unánime en buscar cómo salvarse. Es además capaz de aplicar los conocimientos de ciencia y de tecnología para cultivar en un terreno totalmente hostil. Es decir, tiene que desarrollar también esos superpoderes o esas habilidades relacionadas con la creatividad, con la gestión de la incertidumbre, con la adaptación a un medio que le es totalmente hostil. Por eso nosotros creemos en Santillana que tenemos que empezar a hablar de superpoderes y tenemos que empezar a hablar de habilidades y no tanto, aunque sea importante, de currículo y de asignaturas. Entonces, pensando, dando vueltas a cómo podíamos, desde el área de innovación, conseguir que una compañía como Santillana, una compañía tradicional en un mercado muy conservador, donde el libro de texto sigue siendo una herramienta que funciona, ¿qué podíamos hacer para entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo educativo y a partir de ahí proponer otras líneas de trabajo, otras propuestas de proyectos y de servicios?
Así que decidimos montar un grupo de expertos, y eso es un poco lo que quería contaros hoy, cómo hemos trabajado la innovación en este equipo de expertos, qué dinámicas hemos utilizado y qué metodologías. El Santillana Lab lo montamos en 2015. En 2015 comenzó nuestra andadura. Decidimos aglutinar a un equipo de expertos de procedencias muy diversas, muy heterogéneo. No queríamos solamente gente relacionada con el mundo de la educación, sí que queríamos personas que estuvieran interesadas en el mundo educativo, aunque lo tocaran desde distintos sectores. Aglutinamos un equipo de expertos y decidimos ponernos a mirar en el futuro. Y nos dimos cuenta, además, de que el futuro no estaba tan lejos. O sea, teníamos una realidad en las escuelas, teníamos una realidad en las familias, en el mundo educativo en general, que apuntaba a muchos elementos de innovación y de transformación. Teníamos que empezar por mirar esa realidad que nos rodeaba. Decidimos además que era importante no solo lo que habíamos estado haciendo hasta el momento, que era mirarnos los pies o mirarnos nuestro ombligo, es que no tenía foto de ombligo, no mirarnos exclusivamente nuestros pies, sino entender, abrir realmente las orejas para escuchar lo que estaba ocurriendo, cuáles eran las necesidades de esa comunidad educativa que claramente había entendido, quizás antes incluso que nosotros, que tenían que transformarse, que tenían que cambiar. El Santillana Lab, por lo tanto, nosotros lo definimos como una plataforma de expertos liderados por un equipo núcleo de Santillana que decide observar, reflexionar, debatir y a partir de ahí elaborar propuestas de áreas de actuación, líneas de trabajo de Santillana y, por qué no, nuevos productos y servicios. Obviamente, Santillana Lab se une o se suma a una serie de experimentos, pilotos, experiencias de distintas características, prototipos que ya se hacen, ya se trabajan habitualmente en Santillana, pero con una mirada distinta, abriendo las puertas a esos expertos que normalmente no han trabajado con Santillana o que tienen incluso posturas o posiciones diferentes, alternativas. ¿Vale? Nosotros queríamos, sobre todo, entender cuáles eran las necesidades de la comunidad educativa, cuáles son esas necesidades de alumnos, en primer lugar, de profesores, pero también de directores de centros que tienen un papel distinto y, por qué no, de las familias que cada vez más demandan una educación diferente. Queríamos entender también cuáles eran los nuevos actores que están entrando en el mundo educativo. Pueden ser tecnológicas, pueden ser compañías pequeñas con propuestas alternativas, pueden ser experiencias del mundo audiovisual, pueden ser equipos de consultoría que están ayudando a las escuelas a transformarse. Queríamos entender cuál es el papel que jugaban estos nuevos actores. Queríamos también ver cuáles eran esos espacios que hasta ahora, y no me refiero a espacios físicos, esos espacios que hasta ahora no había ocupado Santillana, pero que podrían ser de interés porque Santillana tiene una trayectoria muy larga de 60 años de experiencia educativa en temas educativos y, ¿por qué no?, a lo mejor podíamos abordar campos que hasta ahora no habíamos abordado. Podíamos incluso ayudar a las escuelas a pensar en esa transformación, en esa innovación. Este es un centro, por ejemplo, en Copenhague. Es un centro que lleva años trabajando en definir esos espacios educativos distintos. ¿Por qué no podemos aprender de esos otros modelos? Por lo tanto, también nuestro objetivo era analizar esos centros innovadores, esos centros que han incorporado ya la transformación como en su día a día, intentar extraer las claves y compartirlas con otros centros que también han decidido cambiar. ¿Vale? Y al final lo que lógicamente buscábamos era
conseguir que Santillana siga ocupando esa posición de liderazgo, esa posición privilegiada en el mundo de la educación y, por qué no, en el mundo de la transformación educativa. A lo largo de 2 ediciones, 2015 y 2016, hemos trabajado en estos puntos fundamentales, con distintas fórmulas. Vale. Lo primero que hicimos es, bueno, además de crear ese equipo de expertos alternativos, digamos, que procedían de muy distintos contextos, teníamos gente que procedía del mundo de la formación del profesorado, por ejemplo, teníamos personas que procedían más del mundo del art thinking o cómo incorporar el arte, el movimiento en las escuelas, teníamos gente procedente del mundo de la tecnología, alguna directora de escuelas, teníamos en la primera edición responsables de innovación. O sea, era un grupo heterogéneo de distintas procedencias dedicados a trabajar en distintos ámbitos. Y decidimos sacarles también de su zona de confort, agitarles a través de distintas metodologías y dinámicas de trabajo. Desde Santillana, el equipo núcleo de Santillana definía esas metodologías, esas dinámicas, y a lo largo de sesiones presenciales que tenían lugar una vez al mes, generábamos fundamentalmente propuestas de trabajo que siempre tenían que acabar en una evidencia que era el resultado de esa sesión, era también el resultado de lo que se había ido trabajando durante el mes anterior. Las sesiones presenciales tenían lugar aproximadamente una vez al mes, y entonces de una sesión a otra se trabajaba en remoto, en forma virtual, los objetivos que nos íbamos planteando en cada una de las sesiones. Entonces, las conclusiones de esa primera edición, de ese trabajo que hicimos a lo largo del 2015, tienen que ver sobre todo con dos aspectos. Uno es, descubrimos aquellas áreas en las que Santillana hasta ahora no había intervenido o no había tenido una propuesta importante, como por ejemplo la formación de profesores, la interpretación de esas habilidades 21 que necesitan nuestros alumnos, temas relacionados con propuestas alternativas de ciencia y tecnología. Es verdad que siempre hemos trabajado la ciencia y la tecnología como parte del currículo, pero no teníamos ninguna propuesta alternativa, y también asesoramiento en el campo de la innovación a los centros. Esas eran las grandes áreas que descubrimos que Santillana no había estado posicionada hasta el momento. Y además, en esa primera edición hicimos un trabajo muy profundo sobre todo lo que significa la evolución del libro de texto. Es cierto que el libro de texto ha funcionado durante muchos años como una herramienta muy válida, como un instrumento muy utilizado por los docentes, pero somos conscientes de que tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar porque tiene que cambiar no solamente el formato, no solo tiene que digitalizarse, sino también la narrativa, la narración, cómo contemos las cosas, tiene que ser totalmente distinta. Entonces, las 5 grandes claves que trabajamos o que descubrimos a lo largo de estas sesiones de la primera edición fue lo primero, que teníamos que empezar por el principio, o sea, entender lo que significa realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje, que teníamos que analizar en profundidad cómo es el profesor, cuánto de profesional es su papel, que teníamos que cuestionarnos también aspectos como, por ejemplo, en los modelos de transmisión o incluso la propia evaluación de los aprendizajes. ¿Vale? También nos enfrentamos al hecho de que somos productores de contenidos. Santillana ha producido contenido educativo durante los 60 años de su existencia. Pero tenemos que analizar cuál es la relación entre contenidos y currículo.
Y sobre todo, cuál es la validez o el valor que aporta Santillana en un momento en el que Internet ofrece un montón de contenido en abierto. Un montón de contenido que es verdad que no está estructurado, que no está sistematizado, que no está organizado, que incluso podemos pensar que no es adecuado a las edades de los alumnos, pero que está ahí. ¿Cuál es el valor de Santillana en un mundo en el que anteriormente prácticamente el libro de texto era el único instrumento de interpretación del currículo y ahora el profesor o el alumno se encuentran con una multiplicidad de lugares donde encontrar esos contenidos? En tercer lugar, definimos o encontramos aquellos lugares más allá del currículo o más allá del contenido donde podría trabajar Santillana. Los que os comentaba antes, la formación, la gestión de la innovación en los centros, toda la interpretación y la definición de líneas de trabajo en torno a las habilidades 21, el cambio que puede hacerse también en propuestas de evaluación alternativas. O sea, encontramos una serie de espacios nuevos que podrían ser objeto de propuestas de productos o servicios por parte de Santillana. Definimos también que más que crear contenidos, quizá el mundo actual lo que nos pide es que creemos experiencias en las que cada alumno se enfrente de una manera distinta y en función de sus necesidades. O sea, hablábamos en ocasiones de lienzos infinitos donde cada alumno pueda elegir el itinerario que más adecuado le resulte. Obviamente, esas experiencias de contenido suponen muchas más habilidades por parte de Santillana para presentar esas nuevas formas de consumir contenido, pero también en esas nuevas formas tiene que haber espacios para que los alumnos y los profesores sean capaces de producir sus propios contenidos. Estamos enfrentándonos, por lo tanto, a unas experiencias de aprendizaje totalmente distintas. Y por último, a lo largo de esta primera edición, llegamos a la conclusión de que el centro educativo es el gran escenario del cambio. Hasta ahora, en Santillana estábamos acostumbrados a una relación directa con los profesores. Ahora teníamos que abrirnos y es el centro en su totalidad con el que podemos trabajar o con el que debemos trabajar, porque el centro está trabajando de una forma enormemente cohesionada, con objetivos concretos y con propuestas de hacia dónde quieren ir, hojas de ruta mucho más firmes que hasta este momento. Es decir, el centro educativo no solamente se propone ser un espacio de formación académica, sino mucho más. Es algo mucho más amplio. Si veis también por las imágenes, os daréis cuenta que que salimos todos de nuestra zona de confort. Buscamos espacios alternativos para trabajar, salimos del edificio Santillana con toda su formalidad y nos reuníamos en espacios de coworking o en espacios diferentes donde era más fácil someter a esos expertos a distintas dinámicas. Dinámicas en las que se tenían que poner el gorro de Santillana y literalmente se tenían que poner el gorro de Santillana. Llevábamos unos gorros especiales para que se pusieran el gorro de Santillana. O se tenían que poner diademas porque representaban a personajes distintos dentro del segmento educativo. Les hicimos pintar, hicimos muchas metodologías de trabajo cooperativo, muchas dinámicas de trabajo en equipo que nos permitiesen converger o diverger las ideas que teníamos. O sea, fue una experiencia, la verdad, muy gratificante, no solo para nosotros, por todos los aprendizajes que obtuvimos como Santillana, sino porque los propios expertos, cuando acabamos todo el itinerario de trabajo, reconocían no solamente lo bien que se lo habían pasado, porque la verdad es que lo pasamos francamente bien, sino lo mucho que habían aprendido. O sea, ellos mismos nos habían aportado
pero cada uno de ellos se llevaba mucho de todo lo que había escuchado, debatido, reflexionado o analizado. La experiencia fue tan interesante que decidimos continuar con ella en 2016. Pero como ya teníamos un paraguas que nos permitía entender qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo educativo y cómo estaba ocurriendo esa transformación, decidimos organizar el trabajo en 5 grandes ejes. Y esos ejes eran la transformación de los espacios educativos, cómo hay que hacer esa transformación y, sobre todo, cuál es la relación entre transformación de los espacios educativos y metodología, o qué es primero, que es el gran debate. Empiezo por pensar en el cambio metodológico que quiero hacer y a partir de ahí cambio los espacios, o cambio los espacios porque ese cambio en colores, texturas, paredes que desaparecen me va a provocar el cambio metodológico. El segundo de los ejes era el aprendizaje basado en proyectos, que implica qué tengo que hacer en un centro donde quiero trabajar en el aprendizaje basado en proyectos y, sobre todo, como santillana, qué puedo aportar en esa metodología diferente. Es decir, puedo aportar recursos, es algo que se tienen que construir solo los profesores, ¿dónde está nuestro papel? El tercero de los ejes era el de nuevos lenguajes y nuevos formatos educativos, qué papel juegan en esa evolución hacia experiencias de aprendizaje, qué papel juega el vídeo, qué papel juega la realidad virtual, la realidad aumentada, cuáles son esas nuevas narrativas que tenemos que trabajar. Otro de los ejes era la gestión de la innovación en el centro. Lo mismo, cuando un centro decide innovar y tiene que tocar todos los mecanismos y todos los distintos perfiles que integran un centro educativo, ¿qué puede hacer Santillana ahí? ¿Qué puede aportar? Y el último de los ejes era qué significa un espacio maker en un centro educativo. Si aprendemos haciendo, ¿por qué no favorecer en los centros, en una escuela, la existencia de unos espacios dedicados especialmente a crear, donde las evidencias muestren cuál es el resultado del proceso de aprendizaje de los alumnos? Bueno, pues a lo largo del 2016, lo mismo, con esa idea de sesiones presenciales una vez al mes, trabajo en remoto, volvimos a aglutinar a varios de los expertos de la primera fase, del 2015, y a nuevos perfiles que todavía más disruptivos. Pues eso, perfiles procedentes del mundo audiovisual, perfiles procedentes de ámbitos, o sea, de la producción en YouTube, por ejemplo, perfiles procedentes de la tecnología en su sentido más estricto. Y al final, las grandes conclusiones de esta fase, a ver si las podemos pasar. Bueno, por una parte ¿os acordáis que en la primera de las claves era empecemos por el principio, empecemos por analizar qué es el aprendizaje? Bueno, en esta segunda edición nos dimos cuenta que debíamos pasar del aprendizaje a los aprendizajes. No hay una sola fórmula de aprendizaje. Cada alumno ha de aprender de una manera distinta. Por lo tanto, tendremos que favorecer espacios que permitan esas formas distintas de aprender. No tiene sentido que entremos en una escuela, en un aula, donde todas son exactamente iguales. Todas tienen el mismo tipo de pupitres, el mismo tipo de sillas, ese color verde extraño. Todas están colocadas más o menos de la misma manera. Hay que romper con todo eso. Y una escuela debe tener distintos espacios donde pueda trabajar de forma individual, donde pueda trabajar en equipo, donde pueda hacer una presentación a mis compañeros. Hay que encontrar esa manera de romper con la estructura tradicional de aula. Y además permitir que nos tenemos que mover, estar 6 horas o 7 horas sentados es, la verdad, francamente difícil para los niños.
entendimos también que la innovación no se prescribe, es decir, que la transformación de los centros o la innovación en los centros no va a venir por imposición de ninguna de las administraciones. Tiene que nacer de la decisión del propio centro. En unos centros esa innovación nace de una necesidad. Pues estoy en una zona, en el caso del padre Piquer, por ejemplo, estoy en una zona especialmente desfavorecida, mis alumnos vienen de contextos sociales y económicos claramente perjudicados, entonces tengo que innovar pensando en cómo mantener la atención, el interés y conseguir que esos alumnos aprendan. En otros casos, la innovación nace de una necesidad de mantener matrícula. No sé si es el caso, por ejemplo, del colegio de Algete, que perdía alumnos, pues había dejado de tener interés por parte de las familias, y la innovación nace como una manera de volver a recuperar alumnos. Hacen las cosas distintas y las familias que estaban buscando fórmulas educativas diferentes deciden volver a la escuela. Trabajamos, como os decía antes, todo el tema de esos nuevos contenidos, incluso nos arriesgamos a proporcionar las conclusiones de lo que habíamos trabajado en un formato distinto. ¿Por qué tenemos que elaborar siempre los mismos tipos de documentos? Un cómic puede servir también, incluso internamente, para transmitir los aprendizajes obtenidos en las distintas sesiones relacionadas con el mundo audiovisual. Aprendimos también todo lo que significa el trabajo por proyectos, qué tiene que cambiar en un centro, cómo debo formar a los profesores y, por tanto, qué participación puede tener Santillana en el aprendizaje basado en proyectos. Y definimos también todo lo que debía ser ese aprender haciendo y qué fórmulas materiales podríamos incorporar a los centros al modo de esos espacios maker. Podíamos llamarlos Corner Lab o podíamos llamarlos Santillana as a Service, pero qué propuestas de valor podíamos hacer a los centros relacionadas con los espacios maker, con esa incorporación de la tecnología y la ciencia de una manera diferente. En este 2016, en esas dinámicas y metodologías que introdujimos, también incorporamos una fórmula nueva, un poco con esa idea de agitar a los expertos y sacarles de su zona de confort. En el fondo yo tendría que haber sido deportista, no me tendría que haber dedicado a esto de las editoriales. A mí lo que me gusta es el deporte. Entonces, decidimos incorporar algún elemento del mundo deportivo a esas metodologías. No sé si alguno si os dedicáis al deporte o lo practicáis como hobby o lo que sea, existe un concepto muy interesante que son los clinic. Los clinic son, tú te enfrentas, un tenista profesional y le enfrentas con chavales que están aprendiendo. Y entonces, pues es una manera de retarse, sobre todo de aprender en un contexto diferente. Entonces decidimos incorporar esa modalidad clinic que nos parecía que podía tener sentido, decidimos incorporarla a nuestras sesiones en el 2016. De tal manera que al experto o a los expertos que lideraban cada uno de los ejes, vamos a poner por espacios educativos, que estaba liderado por María Caso y un equipo de arquitectos. En 2 sesiones los sometíamos al peloteo, digamos, peloteo desde un punto de vista tenístico, con equipos de profesores, directores de centros, inspección educativa y familias. De tal manera que esas ideas o esos aprendizajes que habían pergeñado los expertos en sus elucubraciones de equipo tenían que exponerse a la realidad del profesor de aula, del director de centro o de la inspección educativa. Y entonces, pues, descubríamos cosas tan
interesantes, como por ejemplo que no solamente se trata de proponer un color o una textura para un suelo en un colegio, sino que existen unos catálogos homologados por la administración y los colegios se tienen que someter a esos catálogos. Es decir, cruzábamos las ideas de los expertos con la realidad de los centros educativos. La verdad es que de los deseos de las familias o los intereses de los alumnos. Esas sesiones fueron enormemente enriquecedoras porque teníamos puntos de vista y perspectivas muy, muy distintas. Al final, ¿qué es lo que conseguimos a lo largo del 2016 en cada uno de esos ejes? Conseguimos una propuesta de valor para Santillana, una línea de actuación, unos aprendizajes, obviamente, e incluso una propuesta concreta de productos y servicios. Santillana luego todo eso lo mete en su coctelera de las decisiones y puede, bueno, pues una serie de propuestas han salido adelante en el corto plazo, otras saldrán en el medio plazo, y otras quizá no lleguen a salir nunca. Pero sí hemos conseguido que innovación, desde un punto de vista de definición, de reflexión, de análisis, se combine con ese prototipado de propuestas concretas, algunas de las cuales ya se han materializado, ya son claramente tangibles. Este es el caso de uno de ellos. O sea, hemos empezado hablando de superpoderes y efectivamente esas habilidades que veíamos en la película al final y ese descubrimiento de que había espacios el que Santillana no había ocupado y que podía ocupar, uno de ellos era el trabajo en Habilidades 21, el trabajo en creatividad, adaptabilidad, capacidad de emprender, habilidades de comunicación, todas esas habilidades que veíamos o superpoderes que veíamos antes en el fragmento de la película, que de alguna manera no se están trabajando de forma sistemática y organizada en las aulas y que nosotros, a través de una propuesta concreta, Santillana Educación y Talento, SET21, creemos que podemos proporcionar a los profesores y a las escuelas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quería que vierais un poco ese itinerario que hemos tenido, ese recorrido que hemos hecho a lo largo de sesiones de trabajo intenso con los expertos, conclusiones, aprendizajes, metodologías alternativas o metodologías diferentes. Porque estamos convencidos, centrándonos en el tema de los superpoderes o de estos talentos, que en el fondo los superpoderes son talentos, son habilidades que tenemos que desarrollar y que la escuela en muchos casos ha cercenado de alguna forma, son los que van a necesitar, los que van a permitir que nuestros alumnos, si llegan a cumplirse esas teorías sobre la inteligencia artificial, serán los que permitan que se distingan realmente de las máquinas. Y que de alguna manera, en el vídeo que vemos a continuación, pues de una forma humorística podéis entender por qué son tan importantes para nosotros. Vale, gracias. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, either brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? It's Manana. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel
comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Pues simplemente acaba aquí. Esos son los superpoderes, esa capacidad de esa pasión, esa curiosidad, ese entusiasmo, esa creatividad es precisamente lo que nosotros consideramos superpoderes y que creemos que deben ser parte del bagaje que adquieran los alumnos en la escuela, y es como Santillana, pues es el recorrido que hemos hecho, quedan otros muchos recorridos a lo largo de estos 2 años de experiencia con Santillana Lab y nada más. Así que ahora hablamos de superpoderes. Ya me siento. ¿Tenéis cuestiones, preguntas? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se traslada todo lo que has contado a hacer cosas? Lo has explicado un poquito, que tenéis siempre propuestas para luego desarrollar, supongo que por la parte de texto, pero me cuesta un poco de trabajo imaginar toda esta explosión de creatividad, de innovación y tal, para luego bajarla a ejecutar productos que a lo mejor incluso son servicios que implican cambios de modelo de negocio en la editorial. Un poco si puedes contar esa experiencia de traslación, ¿no? Sí. A la realidad. ¿Tengo que seguir utilizando el micrófono o ya no? Sí, vale. Efectivamente, esa es una de las partes más complicadas. Esa explosión de creatividad que de alguna manera surgía en los labs, lo primero que teníamos que hacer era preocuparnos mucho de que siempre acabaran unas conclusiones determinadas. O sea, el esfuerzo era no solo de cara a que luego eso se convirtiera en un producto, sino que además hubiera unas evidencias concretas e incluso unos prototipos. O sea, dentro de todo el proceso de trabajo llegamos a prototipar y a definir, si no el modelo de negocio, porque eso ya no correspondía al lab, al menos cuáles eran las oportunidades de Santillana en esa línea concreta.
A partir de ahí es cuando llega el momento de que la organización más tradicional obviamente digiera esas propuestas y las lleve a la realidad. De momento, de todo lo que se ha ido generando, la primera concreción que tenemos es la que os mostraba, la de SET 21. Y efectivamente ha supuesto cambiar perfiles, o sea, perfiles en equipo de trabajo, ha supuesto buscar incluso modelos de relación, modelos de producción alternativos. Hay cosas también que yo reconozco que quizás se han perdido un poco por el camino, ¿no? Pues concesiones que hemos tenido que hacer al entrar dentro de la maquinaria tradicional. Y hay efectivamente hay mucho esfuerzo dedicado a que se entienda esas fórmulas distintas en modelos comerciales e incluso en modelos de relación. O sea, cómo cuentas este proyecto que tiene que ser contado de otra manera. No valen las fórmulas habituales ni de promoción, ni de formación a la red comercial, ni incluso ni de presentación a los posibles receptores del producto. Muchas cosas. Y estamos en constante formulación de esos modelos distintos. O sea, la cuestión quizá más relevante es que hay que cambiar muchas estructuras, hay que cambiar muchos perfiles y eso supone mucha fricción con los moldes más tradicionales. Una pregunta, lo que habéis estado haciendo, no sé si me equivoco o no, pero lo que habéis estado haciendo tiene menos que ver con los contenidos que genera una editorial que con una nueva forma de ver la educación y el aprendizaje. Sí. ¿Todo esto se aplica de alguna manera a los contenidos o los contenidos siguen siendo...? No, se aplica. O sea, lo que hemos intentado es que esas propuestas no sean exclusivamente de contenidos, sino que incorporen también muchos elementos relacionados con la metodología, con recursos diferentes y herramientas diferentes propuestos a los profesores y que impliquen una relación, o sea, que cambien la relación entre profesor y alumno. Por eso, en las propuestas de contenidos, una vez que el contenido lo has puesto en manos del destinatario, te olvidas y cada uno hace lo que quiere con ello. En este modelo, en la propuesta que os enseñaba anteriormente, el reto que tenemos es que la metodología va a permitir, digamos, conseguir los resultados adecuados o va a conseguir el éxito, porque hay muchos elementos relacionados con ese aprender haciendo que mencionaba antes. O sea, proponemos que no haya calificaciones, por ejemplo, sí que haya evaluación en el sentido de que tengo que entender si has ido aprendiendo. Entonces, las evidencias de lo que hagas es lo que me va a permitir evaluarte, pero no un examen concreto. Entonces, todo eso implica que la manera de trabajar del profesor en el aula cambia también las disposiciones. Nosotros en SET 21 se proponen alternativas de disposición, no hay mucho más movimiento en clases. En la clase siempre se tiene que trabajar para producir algo. O sea, el resultado del aprendizaje, la evidencia es el resultado de todo ese aprendizaje. No es solamente contenido, sino todo lo que hay es una experiencia diferente. Sí. Entonces, eso implica que tiene que haber un acompañamiento al docente. O sea, no es, le puedes dejar solo, pero lo mismo, o sea, será mejor que entienda cuál es esa metodología y la fuerza que tiene esa metodología para poder poner en práctica bien cada una de las líneas de trabajo dentro del propio SET 21. ¿Vale? Tengo 12 días sin altas capacidades.
Entonces, al final te das cuenta, leyendo mucho, que efectivamente hace falta un programa nuevo. Tú dices todo esto, que entras y parece estupendo. Pero me da la impresión, por lo que has contado, y esa es la parte que a lo mejor no he entendido bien, que es una propuesta desde Santillana para al final desembocar todo eso en productos comerciales que no saben de la colegios para no vender un libro, sino vender una propuesta educativa nueva. Sin embargo, toda el área educativa es un elemento que no quiere cambiar. Ni los públicos, por todo lo que hay, por la herencia de la crisis ahora, por todo esto, ni los privados, porque trabajan con clientes en realidad, que al final lo que quieren es que, bueno, que se siga tradicional, que el chico tenga muchos contactos, etc. ¿Cómo vais a hacer entonces para trasladar todo eso tan interesante a la sociedad? Si al final somos los padres los que estamos todo el tiempo, lo que tú has dicho, ¿no? Un colegio cambia porque se ha quedado sin alumnos o porque tiene un entorno social que hace inmanejables todas las cosas que ocurren dentro del centro. Pues ¿cómo vais a hacer para hacer eso? Porque realmente lo interesante, el reto es, perfecto, tenéis esos productos, pero ¿cómo vais a hacer que haya esa demanda cuando los colegios no quieren cambiar? Bueno, nosotros la sensación que tenemos no es más una constatación, es que el porcentaje de centros que han decidido cambiar es mucho mayor de lo que nos parece, o sea, que es públicos y privados. Es verdad, a ver, el gran cambio está viniendo por parte de la concertada. Entre otras cosas, porque tienen un proyecto de centro clarísimo, un proyecto de centro o un proyecto de red de centros. Entonces, la concertada es donde se está viendo el cambio más importante, porque, entre otras cosas, el director no solamente puede definir un proyecto de centro, es que además tiene capacidad como director para mandar, algo que no ocurre en la pública. Claro, la pública es la que tiene el problema mayor, porque efectivamente los equipos de docentes y directores de la pública pues tienen, bueno, hay muchas circunstancias alrededor, falta de profesionalización, el papel de director está muy sesgado, porque además hoy soy director y dentro de 2 años a lo mejor no lo soy, entonces son papeles más complejos. La pública lo tiene más difícil, pero aún así hay ejemplos muy claros de centros que han decidido aunar el claustro y cambiar con pocos medios, pero de verdad que hay el porcentaje de centros que han empezado, primero que han entendido que la transformación no es solamente de un profesor, que ya no, la idea del profesor, como lo llamemos, francotirador o el profesor Isla, que cambia, pues tiene un recorrido muy corto. Que el centro tiene que unirse para cambiar todo, hay cada vez más casos. Centros que están visitando otros centros para ver cómo se ha hecho, para entender cómo se ha realizado el cambio. Centros que están buscando ejemplos de buenas prácticas. Profes o directores de centros que dan visibilidad a todo lo que hacen y que aprenden de la visibilidad que están dando otros, hay muchos. Siempre habrá velocidades distintas, eso sin duda, pero el proceso de cambio de verdad creo que es mucho mayor del que a veces pensamos. Entonces, claro, nosotros desde Santillana ahora mismo no hemos acometido todas las propuestas que han surgido de este lab. De hecho, los procesos de innovación significan que en muchos casos muchas de las ideas se van a quedar en un cajón por muchas razones, viabilidad, escalabilidad, problemas de modelo de negocio, etcétera. Pero que hay posibilidades de cambio y que las escuelas están planteando el cambio, seguro. En unos casos Santillana podrá ayudarles con una propuesta determinada, en otros casos serán otras compañías, otros actores o simplemente se lo organizarán a su manera. Sí. Nosotros tenemos un espacio que es un espacio digital que se llama Inevericrea, Inevericrea, que no sé si me habías dicho algo. Entonces, en ese espacio lo que hacemos es recoger todos los casos de cambio y transformación y propuestas
de profesores, centros educativos, etcétera. Eso es un espacio que nosotros creamos hace pues no sé, cuando nació el área de innovación, un poco para tener un radar de lo que ocurría en el mundo educativo. Es un espacio donde profesores, directores de centro, profesionales de la educación en general intercambian ideas, prácticas, experiencias, actividades, hablan, etcétera. Y ahí hay propuestas de proyectos, hay propuestas de espacios de conversación, hay propuestas hay premios, concursos, etcétera. Un poco también desde nuestra parte para dinamizar todos esos cambios. Sí, está abierto a cualquiera puede registrarse y formar parte de esa comunidad. Es una comunidad de profesionales de la educación. Desde ahí, ya te digo, vamos lanzando distintas líneas, distintos proyectos, distintas propuestas. Un poco también nos sirve para tantear qué es lo que ocurre y para detectar qué centros o qué profesores están liderando ese cambio o están llevando a cabo el cambio en sus propios centros. Y darles esa visibilidad que a lo mejor ellos solos no pueden conseguir. Ese es un espacio. Otro espacio interesante como espacio para entender qué es lo que estamos haciendo o simplemente para empaparte de algunas de las ideas es el blog de Santillana Lab. Santillana Lab tiene su propio blog, entonces ahí ves todas las conclusiones del 2015, ves las conclusiones del 2016 en formato de artículos, entrevistas, conversaciones de distinto tipo. Es un blog abierto. Lógicamente nosotros no publicamos las líneas estratégicas, pero sí publicamos esas uno de los requerimientos a los expertos que participan en el lab es que nos escriban una serie de posts al mes, pues un poco con todo lo que hemos ido viviendo en el lab. Entonces, todo eso, más, ya te digo, entrevistas con los principales expertos y los invitados que han participado en esos clinics que os comentaba antes. Todo eso está recogido en Santillana Lab. No tiene todavía forma de producto y servicio concreto, es algo que compartimos con la comunidad educativa porque nos parece que esos aprendizajes que nosotros hemos obtenido, más allá de que en un futuro se puedan convertir en un producto o servicio, nos parece interesante pues, darlos a conocer y que profesores, padres, directores de centros puedan entender por dónde estamos yendo. Entonces, esos dos espacios. ¿Son proyectos concluidos? No, todo lo que tiene que ver con Santillana Lab son proyectos, tiene una vida mientras nos den presupuesto en Santillana para seguir con ello. Producto y servicio, ahora mismo, producto concreto que tengamos como resultado de todo lo que ha sido Santillana Lab es SET 21, que eso es un producto comercial. Vale. Dentro de Santillana, vuestro producto estrella. ¿Qué transformaciones tiene? ¿Cómo es el libro de texto del futuro? A ver, bola de cristal no tenemos. Un poco por dónde. Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando es eso que llamábamos el lienzo infinito, que es ese espacio digital donde no hay un contenido único, sino digamos que hay itinerarios que pueden construir los propios usuarios, los propios alumnos o los propios profesores. Digamos, donde los objetos educativos son mucho más pildorizados y tú estableces la ruta o la composición que quieras. En esa nueva fórmula, lógicamente, los elementos audiovisuales
tienen un papel mucho más relevante. Es decir, el texto, hasta ahora, si tienes, o sea, como te dedicas a esto del libro de texto, lo tienes bien en la cabeza, digamos que lo más importante es el texto. El texto, la palabra, vaya. En las nuevas fórmulas que nosotros estamos planteando, tiene mucha más fuerza o tiene que tomar mucha más relevancia la imagen en sus distintas fórmulas. Me da igual que sea vídeo, que sea una infografía, que sea una foto realista. Y sobre todo el gran cambio, aunque no quiere decir que tengamos la clave, el gran cambio tiene que venir por cómo contemos las cosas. O sea, una de las cuestiones sobre las que hemos discutido más en el lab, y yo creo que de las más bonitas que han surgido es, hasta ahora el libro de texto es un libro de respuestas, cuando en realidad lo que tendríamos que estar lanzando son preguntas. Esa idea de pregunta, de reto a partir del cual construyes el aprendizaje, yo creo que es una de las fórmulas en las que vamos a tener que trabajar más de cara a esos nuevos formatos de contenidos. Porque, como tú dices, la digitalización, bueno, es algo obvio y ya está. Lo más importante es cómo contamos las historias. Está claro que tal y como se están contando ahora en el libro de texto, no atraen el interés del alumno. Bueno, acaba aprendiéndolo porque aprendiéndoselo, si llega a aprendérselo, porque no le queda más remedio. Pero realmente como no le estamos contando una historia, cuando en el mundo fuera de la escuela se enfrenta a historias preciosas. O sea, es que incluso el mundo de la publicidad ha aprendido a contar las historias de una forma mucho más bonita. Entonces, todo eso, digamos que todo eso es lo que queremos analizar en este próximo Santillana Lab. Es cuál es la narrativa adecuada, o las narrativas, si hay varias, adecuadas al contexto escolar. Vale. El SET21 sí, funciona mejor que lo que había. ¿Cómo habéis testeado? A ver, ¿cómo llegamos a...? O sea, una pregunta, ¿cómo llegamos a las conclusiones? Pues en esas metodologías de trabajo hay determinados procesos de convergencia, ¿no? O sea, de divergencia al principio, a lo largo del debate, y luego convergencia. Hay todo un trabajo que realiza el equipo núcleo junto con los expertos para al final del itinerario producir unas conclusiones. O sea, se producen evidencias al acabar cada sesión y luego hay unas conclusiones finales. ¿Vale? Eso con respecto al trabajo. Sí. En el caso del lab, el test, digamos, que se hace es ese que os contaba antes. Es el experto y los equipos que están en el día a día. Ahí ya hay un primer trabajo de testeo. O sea, yo como experto puedo pensar, lo que os decía antes, que es facilísimo cambiar el color de las paredes del centro, y resulta que cuando se lo cuento a la inspección educativa o al director del centro me dicen, mira, no te enteras de nada porque resulta que hay... O sea, ahí hay un primer testeo contra una realidad que por supuesto no es un universo importante. Nosotros en las sesiones de trabajo pues podíamos invitar a 20, 25 personas, pero obviamente no podíamos hacer sesiones de miles de personas para asegurar que teníamos el test adecuado. Eso por una parte. Y por otra, en el caso en concreto de SET21, que es el primer, digamos, la primera propuesta, el primer programa que nace de los labs, antes de lanzarlo comercialmente, hemos montado lo que llamamos viveros de experiencias. Viveros de experiencias son centros que deciden
probar el producto, y precisamente esa prueba, ese vivero de experiencias nos va a permitir entender cómo funciona esa propuesta, si realmente aporta un valor diferencial y sobre todo cuáles son los retos que tiene un centro a la hora de incorporar un programa de estas características. Ten en cuenta que este programa de habilidades no es matemáticas, no es ciencias, no es inglés, que tienen un lugar muy concreto en un horario lectivo. Entonces, necesitamos que esos centros, ahora mismo estamos probando, pues hay unos 4.500 alumnos implicados. Entonces, llevamos realizando este vivero de experiencias empezamos más o menos en diciembre, que acabamos la formación a los centros que iban a participar, y acabaremos ahora en junio. En junio tendremos, también hemos desarrollado una metodología concreta para esos viveros, con una serie de hitos de trabajo, una serie de encuestas, entrevistas, etcétera. Y en junio tendremos los resultados y analizaremos ese tipo de cosas. Es cómo lo he implementado en el centro y qué valor me ha aportado. O sea, ha cambiado la manera de trabajar de los alumnos, hemos despertado en ellos la curiosidad, la capacidad para emprender, realmente una de las habilidades que se trabaja, por ejemplo, es aprender a pensar, todo el desarrollo de estrategias de pensamiento. Hasta qué punto ese mayor conocimiento que tienen los alumnos de cómo funciona su pensamiento les ha impactado en su aprendizaje, me da igual que sea matemáticas o de lengua. Los resultados los tendremos en junio. Pero sí, obviamente, al final, pues los experimentos hay que hacerlos controlados. Entonces, son nuevos proyectos, nuevas propuestas, y es lógico que pasen esa fase de testeo con alumnos reales, en centros reales y en contextos sociales muy diferentes. Tenemos centros privados, tenemos centros públicos, tenemos centros en situaciones totalmente desfavorecidas, un poco para entender hasta qué punto son programas que sirven para esas realidades diferentes, que efectivamente, igual que antes decía que en los procesos de transformación hay distintas velocidades, en los centros son cada uno diferente, o sea, hay muy poca estandarización dentro de los centros. Pero sí hacemos periodo de prueba. Que tenemos que acabar, creo. Bueno, si hay alguna pregunta más, y si no... Bueno, el streaming ya puede finalizar, yo creo. Lo que os iba a proponer es que, como mientras recogemos aquí, pues que os paséis allí a la parte de atrás, toméis una cerveza tranquilamente y charléis con Manuela mientras recogemos, y así nos interrumpimos.